Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form the chromosomes. In metaphase, microtubules of the spindle interact with the chromosomes. In anaphase, the sister chromatids separate out at the centromere and move towards the opposite poles as the microtubule becomes shorter. In telophase, daughter chromosomes arrive at the pole and chromatin starts to decoil, followed by the reformation of nucleoli and nuclei. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division,
where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated. An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or Gap1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or Gap2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach, by proteins in their centromeres called kinetochores, to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint, and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint.
The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all 3 phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself. ¿Y si estudias comunicaciones? Lo mejor es ingeniería. Medicina encabeza el top 10. Estudia economía. From each other? The answer lies in the process. Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase I concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers forming the meiotic spindle. In prometaphase I, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed.
The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. In the previous lecture, I have Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿tienes alguna duda, alguna consulta para poder Buenas. ayudarte? Sí,
¿Me podría aclarar lo de haploides y diploides en la meiosis uno y 2? No tengo muy en claro cómo se aplican esos, o sea, cuándo es diploide, haploide. Ah, ya, justo acabamos de ver un video que un estudiante anterior había pedido sobre la meiosis y también hemos visto de ciclo celular. Cuéntame, ¿lo llegaste a ver? Sí, sí lo he visto, pero aún Ah, ya, tengo ya, esa duda concreta nomás. claro. Sí, sí, claro, para saber por dónde partir. En el caso de o sea, la célula que inicia el proceso de meiosis es una célula diploide. Luego, pero es una célula diploide de cromosomas dobles, ¿ya? Al terminar meiosis uno, las células que terminan meiosis uno son células haploides, pero de cromosoma doble, ¿sí? De cromosoma doble. Y al terminar la meiosis 2, terminan células haploides de cromosoma simple, ¿sí? Esa es la característica. ¿Se entendió? Sí, y respecto a la carioteca, ¿no? No tengo muy en claro el concepto. Con Eh, respecto a la carioteca, sí, entiendo que en una parte del proceso de mitosis se disuelve la carioteca, creo, y bueno, no tengo muy en claro qué es la carioteca en sí. la carioteca la membrana nuclear. Ah, ya, Claro, eso es carioteca. La carioteca es la membrana nuclear, nada más. La membrana que forma el núcleo. Eso es carioteca o membrana nuclear, la cual en la profase empieza a disgregarse, ¿sí? Y luego al ya, final ya en la telofase, citocinesis, termina ya de volver a formarse nuevamente. ya. Ok, gracias. Buenas. Sí, Edwin, dime. Sí, Estoy atenta a tus consultas. sí, ¿me puede aclarar las diferencias entre núcleo sinérgido o sinérgidas y el tubular y generativo respecto a la macrogametogénesis en las plantas? Así es. Lo que son las sinérgidas antípodas son núcleos que se forman en el proceso de meiosis para la formación de, de la semilla. Lo que sucede es que en la producción de gametos de la planta, la que produce los gametos obviamente es la flor, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos es que luego de meiosis, en la célula, o sea, en la planta, no se queda en cuatro células, ya se va a formar se van a formar varios núcleos por cariocinesis. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el núcleo se vuelve a llenar, ¿sí? Se vuelve a llenar se vuelve a dividir y se vuelve a dividir hasta que ves la célula con varios núcleos, ¿ya? Pero espérate, obviamente no es tan sencillo cuando solo te lo digo. Voy a buscar la animación, ya, porque recuerda que sinérgidas antípodas son núcleos en total dentro de la parte femenina, dentro del ovario femenino, se forma 8 núcleos en total, ya, 8 núcleos. Y en el
En el gameto masculino, que sería dentro del grano de polen, hay 3 núcleos. Esos núcleos son el núcleo, 2 núcleos espermáticos y el núcleo generador del tubo polínico, o núcleo del tubo, también se llama. Ya, es decir, dentro del gameto masculino, dentro del grano de polen, hay 3 núcleos. Y dentro del ovario femenino de la flor, dentro de la parte femenina de la flor, hay 8 núcleos. Uno solo de esos 8 núcleos es la oósfera, que se fecunda con un núcleo espermático del grano de polen. ¿Ok? Y el segundo núcleo espermático fecunda a los cuerpos polares, que están dentro del ovario de la flor también. Pero como te digo, tiene más sentido cuando lo veas. Dame un instante, por favor. Ya está, ya los encontré. Ahora sí, mira, vas a ver, ¿ah? Vamos a ver primero microgametogénesis, la formación de granos del polen, y luego la macrogametogénesis, ¿ok? Atento, por favor. Formation of pollen. The reproductive organs of angiosperm plants are called flowers. Flowers consist of several sections interwoven around an axis and held on the tip of stems of varying lengths. These are stem, peduncle, receptacle, sepal, petal, stamen, and carpel. Angiosperms have male organs consisting of 2 parts, anther and filaments. The cross-section of the udder displays 4 obvious compartments. Each compartment contains pollen sacs. Within each pollen sac, there are many parent cells containing diploid, that is 2n number of chromosomes. Each parent cell produces 4 haploid N daughter cells called microspores through meiosis.
Through mitosis, each microspore produces pollen grains containing 2 nuclei. Each pollen grain contains 2 genetically identical haploid N nuclei. Of these, one vegetative nucleus provides for the formation of the pollen tube, whereas the other generative nucleus divides through mitosis to produce sperm nuclei, which has the role of fertilization. Pollen will vary according to the plant color, shape, and structure. Pollen grains are surrounded by a double membrane layer. The outer membrane may vary in structure, such as spikes, pores, or patterns on its surface. The inner membrane is smooth. The inner membrane is live, while the outer membrane is dead. The maturing pollen sacs explode to release and disperse the pollen sacs into the environment. The andrecium, consisting of stamens, is the male reproductive part of a flower. The andrecium, consisting of stamens, is the male reproductive part of a flower. A typical stamen consists of a long stalk called the filament and the anther, which is the fertile portion of the stamen. An anther consists of 2 lobes which are connected by a sterile tissue called the connective tissue. Each anther lobe consists of 2 chambers called the microsporangia. The singular is microsporangium, also called the pollen chambers. Thus, a typical anther consists of 4 roughly spherical microsporangia. Such an anther is said to be dithecous. Now let's look at the transverse section of the anther. 4 wall layers surround the microsporangia of the anther. Of these, the outermost layer is the epidermis. Beneath the epidermis is the endothecium, which forms the dry coat of the mature anther. Beneath the endothecium lie 1 to 3 middle layer cells. These cells protect the pollen grains and help in their release. Beneath the middle layer of cells lies the tapetum, which provides nourishment to the developing pollen grains. When the anther is young, the microsporangium encloses cells of the sporogenous tissue. Each cell in the sporogenous tissue has the potential to develop into a pollen grain. As the anther matures, the sporogenous cells in the microsporangium divide mitotically to produce the microspore mother cells. Each microspore mother cell undergoes meiosis to give 4 haploid nuclei that are arranged in a tetrahedron. The haploid nuclei are soon surrounded by cell walls and form the microspore tetrad. The process of formation of microspores from a microspore mother cell is called microsporogenesis. The haploid cells of the microspore tetrad dissociate and develop into pollen grains. The pollen grain represents the male gametophyte in the life cycle of angiosperms and gymnosperms. At maturity, the partition walls between the neighboring microsporangia break to form the pollen sacs.
When the pollen sacs are entirely filled with pollen grains, the anther bursts open to release the pollen grains. Did you know that pollen grains collected by bees are consumed as food supplements? Pollen grains are considered to be high in nutrition and play a beneficial role in human metabolism. However, in many individuals, inhaling pollen grains causes severe allergies. A pollen grain contains a single haploid nucleus. A pollen grain contains a single haploid nucleus. A pollen grain is usually spherical and has a diameter of 0.025 to 0.125 millimeters. However, pollen grains come in different sizes. Out of these, the small pollen grains are well suited for wind pollination. A pollen grain shows a tiny mass of protoplast surrounded by a double-layered spore wall. The outer layer of the wall is called the exene. It is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant biomolecules known in nature. It can withstand high temperatures and enzyme degradation. The exene shows the presence of spines or warts and is uniquely sculpted. At some places, the exene of the pollen grain remains unthickened and lacks sporopollenin. These are the germ pores. Pollen grains from different plant species show uniquely sculpted exenes under a microscope. Differently sculpted exenes of pollen grains are of great taxonomic value. The study of pollen grains is called palynology. It is useful in paleontology, archaeology, and forensics. The inner wall of the pollen grain is called the intine. The intine is thin and is made up of cellulose. The pollen grains begin to germinate inside the anther lobe. The nucleus of the pollen grain divides mitotically to form two nuclei, the generative nucleus and the vegetative nucleus, also called the tube nucleus. A membrane surrounds the generative nucleus to form the generative cell. A mature pollen grain thus consists of two cells, the large vegetative cell, or tube cell, and the small generative cell, which floats in the cytoplasm of the tube cell. In most angiosperms, the pollen grain is shed from the anther in its two-celled stage. The released pollen grain must land on the stigma of a flower within a limited time frame in order to carry out fertilization. Pollen grain viability is a measure of the percentage of pollen grains that undergo germination. After the pollen grain lands on the stigma of the flower, it ruptures at a germ pore, and the tube cell extends to form a tubular outgrowth called the pollen tube. Both the tube and the generative nuclei enter the pollen tube. The tube nucleus lies at the tip of the growing pollen tube. Inside the pollen tube, the generative nucleus divides by mitosis to form two male gametes. On reaching the tip of the ovule, the tube nucleus degenerates and the male gametes enter the female gametophyte for the process of fertilization. ¿Qué tal? ¿Se entendió mejor con la animación de la división de los núcleos en el proceso de meiosis? Sí, ay, qué Sí, bueno. Sí, ¿verdad? Mucho mejor. Ahora, con respecto a la fecundación, esto que te mencioné, ¿lo entendiste ahí en ese último video? La fecundación de los núcleos espermáticos con la oósfera y el segundo núcleo espermático con los cuerpos polares.
Sí, sí. Ah, ya. Ok, perfecto, porque también tengo otra animación que nos ayuda a poder ver ese proceso. Recuerda que con lo que queda de sinérgidas, antípodas y con los cuerpos polares fusionados, ¿no? O fecundados con el segundo núcleo espermático, de ahí es de donde surge el, este, el mesocarpo, la parte comestible del fruto, ¿no? Muy importante. Las demás, las sinérgidas, antípodas, son, eh, son estructuras, van a dar origen a futuras estructuras dentro dentro del fruto, ¿no? Como la parte de la cáscara o la protección de la semilla, lo que llamamos nosotros la pepa, ¿no? Las pepitas que tiene, por ejemplo, un durazno, ¿no? La pepa del durazno es generado justamente por este tipo de tejidos. Sí, ahora sí, quedó claro, está bien. Sí, ha quedado más claro. Y respecto al núcleo generativo, ahí sí esa parte, no recuerdo bien cómo era el ¿Te generativo. refieres al núcleo del tubo polínico? Sí, exacto. Ya, el núcleo del tubo polínico es un núcleo que se utiliza, se invierte, se gasta formando el tubo polínico, que es el tubo, es el camino por donde van a ingresar los dos núcleos espermáticos. Ahí es donde se utiliza ese núcleo del tubo polínico. Ya, claro. Miss, disculpe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, Miss. Disculpe, le había enviado en el chat preguntas, dos preguntas. Sí. A ver, permíteme ver si me carga, porque no he visto que me haya llegado. A ver, un ratito. Voy a ponerlo a cargar. Ya, ahora sí, ya está. Ya está, Camila. Ya me llegó. Ahora sí, ya cargó. A ver. En la pregunta 118, lo que me mencionas, si imaginamos ver a través del corazón mientras se moviliza la sangre, podríamos afirmar que en el preciso momento que la presión es más elevada en las arterias aorta y pulmonar. ¿Qué? Sí, imagino podríamos afirmar que el preciso momento en el que la presión es más elevada en la aorta y pulmonar, en el momento de la salida, obviamente el proceso de la eyección, de la contracción isovolumétrica, eso es netamente teórico. Mm, a ver, las aurículas vacías con baja presión. Sí, hace rato, ¿no? Porque quien le da toda la presión hacia las arterias es justamente la presión ventricular al momento de la contracción. Cuando se eyecta la eyección de la sangre, eso le hace tener la máxima presión. Las válvulas sigmoideas están abiertas, ¿no? Las venas cavas llevan sangre, ¿no? Los ventrículos, ya. Esta pregunta 118 es netamente teórico. Si los ventrículos estarían llenos de sangre y con alta presión, obviamente es porque todavía no está saliendo la sangre, ¿no? Entre la D y la E tiene más sentido, ya que los ventrículos se van a estar vaciando con una baja presión porque la sangre está siendo eyectada, por teoría. En la 124 nos dice, el agua transportada por el xilema ingresa al parénquima clorofiliano de las hojas. Incluso a aquellas que están ubicadas en las partes más altas. ¿Qué proceso fisiológico de la planta? Recuerda, el agua sube a través, nuevamente, esto es un concepto netamente teórico. El agua sube en contra de la fuerza de la gravedad, gracias a el proceso de transpiración. ¿Sí? Puede también estar participando el principio de capilaridad, puede estar participando el principio de ósmosis, puede estar participando a la vez el principio de cohesión.
¿sí? Por teoría. Ahora, no es la A no tiene nada que ver. La B, difusión, perfusión no tiene nada que ver. Capilaridad y perfusión tampoco tiene nada que ver. Ósmosis y transpiración, clave dedo. Porque la E, difusión facilitada y ósmosis, o sea, el ingreso del agua, nadie le facilita el ingreso. Es por un simple proceso de ósmosis. Por eso en la 124 es la D. Pero son preguntas netamente teóricas. Básicamente Y no hay mucho disculpa, análisis. Ajá. y respecto a la capilaridad y la perfusión, ¿a qué se refiere con esos dos términos? Capilaridad es la capacidad de prácticamente adherencia a conductos muy delgados, capilares, la capacidad del agua. Ya, el agua te puede subir a través de un conducto muy grande o muy pequeño. Esa es la capacidad del agua. Y perfusión es un proceso en donde tú puedes vertir un líquido a través de mucha presión. Perfusión, como cuando disparan de una pistola de agua, sale el agua disparada. Perfusión. Como te das cuenta, no tiene nada que ver aquí, ¿no? Es un distractor, básicamente. ¿Sí? ¿Entendido? O sea, Miss, disculpe, si en vez de ósmosis hubiera dicho capilaridad y transpiración, ahí también hubiera podido usar la clave. Pero no lo dice porque justamente no puede haber dos claves. Ah, pero en el caso fuera así, sí sería una clave capilaridad y transpiración también. Sí, podría ser. Podría Ah, ser. Sí. ok, mis gracias, Miss. Y respecto a la 118, ¿podría, por favor, o sea, sobre la presión en las distintas fases del ciclo cardíaco, ¿podría explicarme rápido, por favor, como un repaso sobre eso? A ver, ¿te acuerdas bien las partes del corazón? Sí. Ya, porque lo otro que puedo hacer, ay caramba, estoy buscando un ratito, estoy buscando mi animación, porque siempre prefiero las animaciones antes que hablar al vacío, porque cuando tú lo ves, cardiac cycle, un ratito, yo tengo una animación buenísima sobre el ciclo cardíaco, las fases y todo, ya. Mira, préstame mucha atención. Aquí va. Esta animación es bien cortita. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can. This animation illustrates a single cardiac cycle, starting with the right side of the heart. In reality, of course, the two sides of the heart work. This animation illustrates a single cardiac cycle, starting with the right side of the heart. In reality, of course, the two sides of the heart work together at the same time, but it is easier to understand if we look at them separately, because each side of the heart has a different function. The cardiac cycle begins as deoxygenated blood flows from the body into the right atrium via the superior vena cava and inferior vena cava. In the next phase of the cycle, the right atrium contracts, pumping blood into the right ventricle through the tricuspid valve. Once the right ventricle fills with blood, the tricuspid valve closes to prevent blood flowing back into the atrium. The right ventricle contracts, forcing the pulmonary valve to open as blood is pumped into the pulmonary artery. Blood then travels to the lungs and the pulmonary valve closes. At the same time, the right atrium relaxes, ready to accept the next intake of blood. In the lungs, the blood picks up oxygen and releases carbon dioxide. Oxygenated blood flows from the lungs into the left atrium via the pulmonary veins. The left atrium contracts to pump blood into the left ventricle through the mitral valve. Once the left ventricle has filled with blood, the mitral valve closes. Next, the left ventricle contracts, forcing the aortic valve to open, allowing blood to be pumped into the aorta and from there around the body. The aortic valve closes to prevent blood flowing back into the left ventricle, and the left ventricle relaxes, ready to accept the next intake of blood.
Cardiac cycle is now complete. Ay, de verdad que a mí los comerciales ya me tienen loca. Ya, pero ¿qué tal? ¿Cómo se vio? ¿Lo viste mucho mejor su proceso? Ah, sí, Miss, mucho mejor. Miss, pero respecto a las presiones, en esos casos, en eso todavía tengo complicaciones, o Eso. sea, ¿cómo Ya. es la presión? Mira, justo para ello te tenía preparado acá un segundo videíto. Espérame, dame un instante. Acá está, ya lo tengo listo. Te lo voy a poner para que, pero muy atenta, porque es un poquito complejo, justamente para poder entender esto de la presión isovolumétrica, relajación isovolumétrica, ¿sí? Vamos a verlo un ratito. Cycle refers to the sequence of events that occur and repeat with every heartbeat. It can be divided into two major phases, systole and diastole, each of which subdivides into several smaller phases. Systole and diastole, when not. The cardiac cycle refers to the sequence of events that occur and repeat with every heartbeat. It can be divided into two major phases, systole and diastole, each of which subdivides into several smaller phases. Systole and diastole, when not specified otherwise, refer to ventricular contraction and relaxation, respectively. Reminders: blood flows from higher to lower pressure. Contraction increases the pressure within a chamber, while relaxation lowers the pressure. AV valves open when atrial pressures are higher than ventricular pressures and close when the pressure gradient is reversed. Similarly, semilunar valves open when ventricular pressures are higher than aortic pulmonary pressures and close when the reverse is true. The cycle is initiated with the firing of the SA node that stimulates the atria to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Atrial contraction starts shortly after the P wave begins and causes the pressure within the atria to increase, forcing blood into the ventricles. Atrial contraction, however, only accounts for a fraction of ventricular filling, because at this point the ventricles are already almost full due to passive blood flow down the ventricles through the open AV valves. As atrial contraction completes, atrial pressure begins to fall, reversing the pressure gradient across the AV valves, causing them to close. The closing of the AV valves produces the first heart sound, S1, and marks the beginning of systole. At this point, ventricular depolarization, represented by the QRS complex, is halfway through, and the ventricles start to contract, rapidly building up pressures inside the ventricles. For a moment, however, the semilunar valves remain closed, and the ventricles contract within a closed space. This phase is referred to as isovolumetric contraction because no blood is ejected and ventricular volume is unchanged. Ventricular ejection starts when ventricular pressures exceed the pressures within the aorta and pulmonary artery. The aortic and pulmonic valves open and blood is ejected out of the ventricles. This is the rapid ejection phase. As ventricular repolarization, reflected by the T wave, begins, ventricular pressure starts to fall and the force of ejection is reduced. When ventricular pressures drop below aortic and pulmonary pressures, the semilunar valves close, marking the end of systole and beginning of diastole. Closure of semilunar valves produces the second heart sound, S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric, as the ventricles relax with all valves closed. Ventricular pressure drops rapidly, but their volumes remain unchanged. Meanwhile, the atria are being filled with blood and atrial pressures rise slowly.
Ventricular filling starts when ventricular pressures drop below atrial pressures, causing the AV valve to open, allowing blood to flow down the ventricles passively. The atria contract to finish the filling phase, and the cycle repeats itself. ¿Y qué tal ahora? Sí, ahora sí entendí mucho mejor, Miss. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Sí, no, ese video es lo máximo, ayuda un montón. Yo cuando lo vi dije, oh, qué maravilla. Porque obviamente al no poder explicártelo en la pizarra, obviamente es un poquito complejo, ¿no? Pero nada, estas animaciones ayudan un montón a poder entender el proceso y nada, listo. Me avisas cualquier duda, cualquier consulta. Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Dora? Muy buenas tardes. Sí, claro. Dime en qué puedo ayudar. Le envié una pregunta al chat. No sé si lo he podido ver. A ver, a ver. Ay, ay, ya. Una 117, ¿verdad? Ajá, es sobre el sistema linfático. Me gustaría que me explique la pregunta y un poquito de qué trata el sistema linfático, porque no lo entiendo muy bien. Ya, a ver, primero, escúchame. El sistema linfático es un sistema que existe en nuestro cuerpo de manera paralela a la sangre. Muchas personas no lo saben, muchas personas nunca se han dado cuenta y en realidad tampoco nos lo enseñan en el colegio. Pero el sistema linfático es un montón de conductos que tenemos en nuestro cuerpo que en ciertos puntos estos conductos se vierten en la sangre. La linfa es el líquido intersticial de nuestro cuerpo, todo el líquido que se encuentra entre las células. Por ejemplo, la linfa, estoy segura que tú la conoces. Si en algún momento te has caído, te has raspado, pero te has hecho solo un raspón superficial, ¿ya? Y en ese raspón superficial te pelaste un poquito la piel y te salió, no te sale sangre, pero te sale a un líquido medio amarillento. Eso es la linfa. Esa linfa recorre todo nuestro cuerpo y tiene varias funciones. Una muy importante es con el sistema inmune. Otra también muy importante con el sistema digestivo es transportar los lípidos de nuestra digestión, ¿ya? Entonces, el sistema linfático mueve la linfa, ¿no? El plasma a través de los ganglios, claro. Lo que sucede es que los vasos linfáticos, que son como una especie de venas, pero son vasos linfáticos que recorren todo nuestro cuerpo, se fusionan y forman los ganglios linfáticos. Los ganglios los tenemos en el cuello, en las axilas, en la ingle y a la mitad del cuerpo, a la mitad de la cavidad abdominal, al centro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿alguna vez has visto que una persona tiene una gripe mal curada y se enferma de la gripe a cada rato y se agarra la garganta y dice, ay, se me han inflamado los ganglios, ¿no? Y se agarra el cuello, la garganta? Ahí hay ganglios, ganglios linfáticos, porque en los ganglios linfáticos se filtran los patógenos, ¿sí? Se filtran los patógenos y es ahí donde el sistema inmune va a conocer a los patógenos muchas veces para poder luego atacarlos, ¿ya? Profesora, ganglio linfático, o sea, ganglio es diferente a glándula, ¿no? Claro, totalmente. La Porque glándula glándula salival, extrae, claro. glándula salival, glándula mamaria, glándula tiroides. Claro, el ganglio solamente es la Es otra unión de cosa. varios vasos linfáticos que, bueno, como usted dice, está Ganglio, en la garganta, ¿no? Bueno, en muchas partes también, ¿no? ganglio, ajá, ganglio es la Entonces, fusión cuando se inflaman es porque no han recibido correctamente, o sea, no han como combatido correctamente la gripe. Cuando se inflaman los ganglios es porque en ese momento hay muchos patógenos en esa zona y el sistema Mm, inmune está reaccionando, por eso se inflama. ok, Ajá. Bueno, ¿sí? ¿Mejor? sí, mejor. Luego dice, además de hacerlo por cambios de presión provocados por respirar y contraer músculos esqueléticos, ¿hacia dónde se dirige este aflojo? Hacia la circulación venosa. Claro, ¿por qué? Porque la sangre venosa es lo que llega hacia los riñones para que todo se filtre
y salga la orina. Es que la linfa también tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando toda la sangre se filtra, se forma la orina. La orina es nuestro desecho metabólico, no son las heces. Las heces son desechos digestivos. La orina es el desecho metabólico. Por eso que cuando una persona tiene mal los riñones, se hincha, se hincha, se hincha y dicen, uy, está reteniendo líquidos. ¿Qué líquido? La linfa, que debería de salir a través de la orina, el exceso de linfa. Cuando a una persona no le funcionan bien los riñones, la linfa se queda en su cuerpo, ya no se forma la orina y prácticamente su cuerpo está con orina en su interior, claro, básicamente porque no está produciendo. Eso es cuando los riñones están fallando. ¿Entendido? Ahora sí Sí, mejor. profesora. Entonces, como usted dijo, ¿no? O sea, ayuda mucho al tema inmunitario, ayuda al excretor, pero no tiene nada que ver con la circulación arterial, ¿no? Porque la circulación arterial es llevar oxígeno a los tejidos y eso no tiene que ver la linfa, ¿no? Oxígeno y nutrientes. Claro, oxígeno y nutrientes. Ujú, así es, Entonces, oxígeno los y demás, nutrientes. cuando decía capilares sanguíneos, ahí no va tampoco, ¿no? Porque capilares es la unión, pues, ¿no? No, no, no. Es como la Capilar, intercambio. capilar sirve para dejar y recoger sustancias. Ajá. Al Y pequeño claro, conducto torácico izquierdo no tiene sentido. claro. Hacia vasos linfáticos cada vez más estrechos. Bueno, se está o sea, la D no te responde la pregunta, ¿no? O la circulación arterial. No tiene sentido porque la circulación arterial va a ir hacia otra ruta. Y en Mm, realidad la sangre, perdón, en realidad la linfa también se vierte en varios puntos hacia la claro, zona aparte de venosa. la sangre, Ajá. ¿en qué partes más se vierte, profesora? No. O sea, me refiero a que en diferentes puntos del sistema circulatorio. Ah, claro, no solamente son uno. Ajá. Ah, ya Claro, entiendo. exacto, exacto. Ajá. No es solamente en un punto, ujú, sino Entonces, en varios. profesora, la clave de la D es simplemente, mira, ¿hacia dónde dirige este fluido? Hacia vasos linfáticos cada vez más estrechos. Estaría mal porque, o sea, estaría como redundando, ¿no? La idea Exacto. ya te No. presentó al inicio. Por eso te digo, la D no responde la pregunta. Ok, ok. Me hizo Ya, una profesora, pregunta. muchas gracias. Me quedó claro. Ok, ok. Genial, genial. Me alegra mucho. Sí, cuéntame, Camila. Miss, en esta misma pregunta, o sea, la linfa no podría relacionarse con la circulación arterial a pesar de estar relacionada con el sistema sanguíneo, ¿verdad? No se relaciona directamente a nivel preuniversitario. Ujú. Cuando ya ingresen, si van para el área de medicina, ahí van a ver su recorrido y qué es lo que hace, cómo se controla y en qué puntos exactamente se fusionan. Ah, pero, o sea, tiene más relación con con la parte venosa, se podría decir. No se podría decir, es así, por eso es la clave la... Ujú. Ok, Miss, muchas gracias. Claro, claro, ajá. Profesora, tengo otra Ok, pregunta. adelante, dime. Bueno, es que yo estaba revisando un material y uno de los ítems decía, la sinapsis se puede dar entre un botón sináptico y el axón. Yo puse que eso es falso porque el botón sináptico se da la sinapsis con las dendritas, ¿no? No con el axón. Quería saber por qué es verdadero. Me has enviado la pregunta, puedes mandármela, por favor, porque no te entendí. Ya, un segundito. Voy a tomarlo en la foto. Ya le envié, profesora, le llegó. ¿Aló? Sí, a ver, un ratito, estoy Ah, sí, cargándolo. creí que mi internet había fallado, disculpe. No te preocupes. A ver, en las 7 me dices, ¿no? En relación con el sistema El ítem nervioso. 3 me La genera duda. sinapsis se puede dar entre el botón sináptico y el axón. No, pues es que el axón es el cuerpo, la parte alargada.
Y la Claro, sinapsis se da con el botón presináptico y posináptico, usualmente del soma o cuerpo neuronal. qué interesante, es que justo lo marcan verdadero y es de la pre, ni siquiera es otro material externo, por eso me confundía. Le mandé la solución, solamente lo repiten en la solución. Ujú, ya, no lo veo. A ver, otra vez. Sinapsis. A ver, déjame buscarlo de todas maneras en el libro para poder responderte. A ver, de repente hay algunas excepciones y de repente a eso se está refiriendo. Claro. También otra duda que tenía era, en el ítem 1 dice, en el arco reflejo polisináptico participan las interneuronas. ¿El polisináptico a qué se refiere, profesora? ¿En qué imita sinapsis? ¿Algo así? A ver, espérate. Nuevamente. En la primera, te Ajá, quería refieres, ¿no? saber a qué se refería con el reflejo polisináptico. Polisináptico es cuando interviene la interneurona o membrana o neurona de conexión. Es una neurona que se encuentra entre la neurona sensitiva y la motora. Eso es polisináptico porque la respuesta no es inmediata, es procesada. Y un ejemplo, profesora, o sea, un ejemplo que yo pueda recordar que actúe. En la separata de la PRE tienes ahí una imagen que te explica el arco, o bueno, muestra, mejor dicho, porque obviamente la imagen no te habla, Claro. pero la imagen muestra el arco polisináptico y monosináptico. El monosináptico usualmente obedece a movimientos involuntarios, como cuando te golpean en la rodilla y tu pierna se levanta. Es una respuesta directa e inmediata. En cambio, el polisináptico es a través, procesando la respuesta, es a través de una interneurona. Esa es la Ya. diferencia. Por ejemplo, si tú te apoyas en la pared y en la pared hay un clavo que no has visto, tú te apoyas, sientes el dolor y recién te separas. Sé que demora 1,5 segundos quizás, pero demora. En cambio, el monosináptico es inmediato. ¿Me Ah, entiendes? sí, sí entiendo, Ajá. profesora. Esos microsegundos que demora es el tiempo que se demora para procesar. ¿Sí? Sí, sí, profesora. Bueno, no había percatado de eso en esa parata. Profesora, le mandé una pregunta más, por si me podía responder. Es sobre el sistema, es sobre sus sentidos, sobre la vista. A ver si podría leerlo. A ver, te dice un artista gráfico acostumbrado a trabajar con filtros de color verde intenso. Ya. Los pigmentos que nosotros tenemos en los conos de la retina son cloropsina para el verde, cianopsina para el azul y eritropsina para el rojo. Y en los bastones tenemos a la rodopsina para la visión nocturna, ¿no? O esas sombras que se ven en la noche que podemos diferenciar. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, si usted me dijo que la cloropsina es la que ve el color verde, sería la B, pues, ¿no? Claro, claro que sí. Profesora, ¿cuál es la diferencia? Que no entiendo muy bien la diferencia entre cono y bastón. Porque el profesor dibujó un ojito y dijo que... Los es que, conos ayudan a poder observar los colores en presencia de luz. Los conos, los pigmentos de los conos, la cianopsina, eritropsina y cloropsina, ayudan a poder dijo que ver la durante el eritrocina es día rojo, e ¿no? identificar. ¿Me puede repetir los Un tonos? ratito me Dijo... permite, ¿me Ah, permites un disculpe, ratito disculpe. explicarte, por favor?
Gracias. Un Disculpe. ratito. Vamos por partes, porque no me estás dejando terminar ninguna pregunta. A Ya, ver, profesor, está bien, disculpe. la eritropsina es para el rojo. Eritro de eritrocito, glóbulo rojo, eritropsina para el color rojo. Ok. Cloropsina, clorofila, cloro, clorofila, cloropsina para el verde. La clorofila es verde. La cianopsina, ciano, cianótico, cianosis, cuando pierdes oxígeno y la piel se pone azul. Cianosis, sí, cianopsina para el color azul. Y la rodopsina está en los bastones. ¿Cuál es la diferencia entre conos y bastones? Porque están juntos en la retina. Es que los conos nos ayudan a poder observar y diferenciar los colores en presencia de luz. Y la rodopsina de los bastones nos ayudan a poder identificar formas en ausencia de luz. Nosotros no somos animales nocturnos, por eso de noche no vemos bien. Obviamente, un animal nocturno tiene modificaciones en la retina que le permiten observar, que le permiten ver correcta y perfectamente durante la noche, ¿no? Tiene otras estrategias, otros pigmentos. Su retina está muy evolucionada para ver de noche. Nosotros no. Nosotros con las justas tenemos a la rodopsina que nos ayuda a poder ver o identificar formas. Ahora sí, mejor. Sí, sí, profesora, la verdad es que estaba anotando y, bueno, así mejor mantuve mi atención. Gracias. Ok, ok, muy bien. Profesora, una última Gracias a ti. pregunta que me generó mucha duda porque yo estaba segura de mi clave. No sé si ya le envié. Es sobre sobre el etileno. Yo quería saber algo. El etileno es la hormona que hace que la planta madure más rápido, ¿no? Sí, bueno, es Y la, una hormona inhibidora, estimuladora de senescencia o de maduración de frutos, caída de hojas, o sea, participa en varios procesos. Pero ya, claro, cuéntame. y es parecido a al ácido físico, ¿no? Pero la diferencia es que este es un gas, ¿no? Algo así lo entiendo. Sí, así es. Entonces, El etileno es gas. ajá. Entonces en la pregunta, no se podría leerlo, habla de que se cayó un camión que tenía etileno y bueno, quedó ahí. A ver, no se puede leerlo. Yo no entiendo por qué es la D. Si yo me acuerdo que, o sea, a ver, ¿cómo me explico? ¿Por qué no podría ser la B? Ya, déjame leerla un ratito. Ok. Tras un accidente, un camión que transportaba etileno quedó semi-enterrada en un cultivo. En las siguientes semanas, los agricultores de la zona observaron algunos cambios en sus cultivos. Marca el enunciado que expresa el fenómeno que estaría asociado a este accidente. A ver, te está hablando de etileno frente a Cultivos. eh, cultivos, ¿no? Ya, los frutos tardaron mucho tiempo en madurar, imposible. Las semillas generaron más rápido de lo habitual, imposible. Las plantas redujeron su senescencia, imposible. La debe aumentar. Las Claro. raíces dejaron de crecer normalmente o las hojas vegetales se mantuvieron lozanas. De todas las claves, ninguna te habla de maduración de frutos, ninguna te habla de nada, excepto la única que te está hablando de retraso en el crecimiento es la clave D. Sabemos que por teoría no vas a querer encontrar exactamente que te diga Claro, los tal como frutos te diga. maduraron. Ujú. Claro, obviamente no vas a esperar eso de una clave, pero entre las 5, la clave es la D, definitivamente, porque el etileno va a inhibir el crecimiento. Recuerda que es una estimuladora de senescencia. ¿Entendido? Usted cuando dice esenescencia se refiere a de que la planta envejece más rápido o madura más rápido, ¿verdad? No, senescencia es vejez, nada más, no más rápido, solo vejez. Ya, las raíces dejaron de crecer normalmente. O sea, las raíces que digamos tenían un tamaño y tenían para crecer más, ahí nomás se quedaron. No sobrepienses, lee la clave. Mira, lee otra vez la clave.
Las raíces dejaron de crecer normalmente. Punto. ¿Qué te está diciendo? Que no crecen normalmente. Con eso ya es suficiente para que tú lo puedas comprender. No sobrepienses porque así cambias de clave y marcas mal. ¿Ok? No crece normalmente, no crece como iba a crecer, ¿no? Sí, bueno, yo marqué la B porque creí que tenía relación con la gibberelina, pero ahora que me doy cuenta creo que la función principal de la gibberelina es la B, ¿no? ¿O no? ¿Por qué la clave de discúlpame? No te entendí. No, yo digo, tenía duda con la B porque yo había entendido de que el italiano hace que, o sea, madure más rápido o que la planta como que te dé frutos más rápido. Entonces por eso marqué la B. Las semillas germinaron más rápido de lo habitual. ¿Qué tiene que ver con lo que me estás diciendo? A ver, ordénate nuevamente. Es que, bueno, yo entiendo de que el etileno hace que la planta tenga un fruto más rápido, o sea, que la planta... No, espérate. No hace que el fruto crezca. El etileno hace que los frutos maduren, Ah, ya genera que los frutos entendí. se pudran, no que crezca. Sí, ya entendí. Eso lo hace la gibberelina, ¿no? O sea, la gibberelina estimula que se pueda formar el fruto, ¿no? Pero ya, ya cuando ya está el fruto ya listo, el etileno ahí actúa y hace que se madure, ¿no? O que llegue a podrirse. ¿Se refiere a eso, no, profesora? Claro, claro que sí. Ahora sí. Ya. Sí, creo que, bueno, nunca había visto una pregunta sobre que mencionaba raíces en el etileno, pero tiene sentido que las demás no sean, pues. Sí, profesora, muchas gracias por la paciencia. No, nada, con mucho gusto. Solamente como te repito, no sobrepienses, no analices demasiado algo. Lo que te dice puntualmente, eso es. No le busques 5 pies al gato y no busques que una clave encaje con tu conocimiento. Tiene que ser al revés. Tú no juzgas a la pregunta te juzga a ti. Una vez que ingreses, analiza todo lo que quieras. ¿Ok? Sí, sí, profesora, está bien. Sí, Ya. ese domingo voy a Listo. intentar pensar eso. Profesora, Claro que sí. ahora que me doy cuenta, estaba ya volteando mi cuaderno y vi una pregunta que había dejado ahí como en blanco. Solamente hablando, este, el corpúsculo de Pacini se encarga de el estímulo como muy sutil, ¿no? Un tacto muy sutil. O sea, no es como una presión, o era el de Meissner. Esa diferencia. El de Meissner es para el tacto suave y Pacini para presión continua. Y profesora, en el caso de las personas que tienen que leer con sistema braille, ¿cuál ahí actúa? Mm, Porque había para una pregunta poder que decía, sentir alto relieve, ¿no? ujú, Pacini. Pacini, porque es en los dedos. O sea, muy profundo no puede ser tampoco, ¿no? Ujú, mm, Pacini. ¿le puedo enviar la pregunta? Porque acá dice discos de Merkel y yo no entendí. Nuevamente, si tú me dices Meissner o Pacini, yo te voy a decir Pacini, porque los Pacini están detrás de los discos de Merkel. Los discos de Merkel Ah, se alojan en la zona basal del tejido epitelial y son justamente para el tacto suave. Si tú a mí me la das a zona escoger basal. solo entre, claro, obviamente, específicamente Ah, ahí es Merkel, porque Merkel ayuda a palpar la palpación, el tacto. ya. Entonces primero está Merkel y luego está Pacini y luego está Debajo Meissner. está Pacini. Claro, y Sí. está Meissner Ajá. después. Entonces el profesor dijo que Meissner es el tacto ligero, ¿no? Y Pacini es el profundo, intenso. Sí,
Ya, profesor, está bien. Ya, sí, ya lo anoté ya. Gracias. Ok, con gusto. Profesora, ¿todavía está ahí? Dime, Dora. Eh, Quería que me explicara un poco la diferencia entre la hormona calcitonina y la paratormona. Me confunde porque creo que una hace que el calcio vaya a la sangre y otra que vaya al hueso, algo así. Hay como un equilibrio, pero no lo entiendo bien. Son hormonas que se llaman antagónicas. Antagónicas, ¿por qué? Porque una hace lo opuesto de la otra. La calcitonina calcifica el hueso. La calcitonina lleva el calcio al hueso. La paratormona lo saca del hueso. ¿Sí? La calcitonina disminuye los niveles de calcio en sangre. Obvio, porque está guardando al calcio en los huesos. ¿Entendido? En cambio, la paratormona eleva, eleva los niveles de calcio en la sangre porque saca el calcio de los huesos. Ahora sí, mejor. Mm, sí, es que había una que decía que aumenta la tasa de absorción en el intestino, una función, creo que era la paratormona. Ya. Ahora, por lógica, si te estoy diciendo que la calcitonina disminuye el calcio en sangre y la paratormona aumenta el calcio en sangre, dime quién se encarga de aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal para que aumenten los niveles de calcio en la sangre. La paratormona. Eso.
por lógica nomás. Así Ah, como ya, ya. también la paratormona disminuye la eliminación de calcio en la orina para que el calcio se quede en la sangre. En cambio, la calcitonina lleva el calcio al hueso, disminuye los niveles de calcio en sangre, evita la absorción intestinal de calcio y estimula la liberación de calcio a través de la orina. Todos esos procesos disminuyen el calcio en sangre. Ahora Mm, sí, 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 profesora. Ahora sí ya como que ya lo noté y como que uno, solamente por lógica, ¿no? Uno contradice a otro, uno baja al otro y ya le sacas. Profesora, quería preguntarle, ¿usted enseña en el centro pre, en el centro de que queda en Lima, central? en Ciudad Universitaria, Ajá, ¿usted enseña ahí? sí, pero por el momento no estoy dictando de manera presencial, solamente estoy enseñando, o sea, estoy atendiendo consultas académicas, al menos por este año. Ah, ya, ya, profesora, está bien. Igual, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Muy buenas noches. Cuídate. Buenas noches.